Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragonforce, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Bob. 130. Nuestros pecados siguiente ¿qué pasó? Se pregunta Joseph con la mente vacía mientras despliega sus 6 alas tras bloquear su propio ataque. ¿Cómo logró usar mi ataque contra mí? Se preguntó confundido mientras miraba la lanza en las manos del anciano. Estoy seguro de que su Schrift el navegante solo le permite localizar y disparar balas de precisión que pueden evadir obstáculos. Así que algo así no debería ser posible, lo miró con frustración. ¿Tiene otro Schrift? Si te preguntas por qué pude desviar tus ataques contra ti con esta lanza, debes saber que mi lanza, la lanza del destino es solo una extensión de mi Schrift, nada más explicó Robert mientras la hacía girar con la mano izquierda. Pero si deseas saber más, tendrás que descubrir esa otra parte tú mismo. Joesp se burló mientras observaba su espada. Muy bien, entonces te cortaré con esa ramita que tienes en las manos. Declaró furioso, antes de cortar con su espada hacia la derecha y comenzar a dibujar y formar un círculo solar llameante frente a él con su espada, apuntándola a su odiado enemigo. Danza de la serpiente retorcida. Gritó y docenas de grandes bolas de luz llameante multicolor emergieron del ciclo de llamaradas solares flotantes y en menos de un segundo después todas se lanzaron hacia Robert, a la velocidad de la luz. Sin embargo, a pesar de su tremendo poder y velocidad divina, el anciano Kinky reaccionó y siguió sus movimientos y golpeó a cada uno de ellos con su lanza, uno a la vez, en una magnífica y ágil danza, alejando sus movimientos de él y volviéndolos hacia Joesp, quien se vio obligado a esquivar sus ataques para su gran desconcierto y confusión. Incluso intentar dominarlo es inútil. Gritó en su cabeza, presa del pánico. Esa cosa en sus manos es solo una extensión de su Schrift. Luego miró los agujeros ardientes en la cámara donde impactó su luz llameante. Espera, ninguno de mis ataques seguía mis movimientos, lo que significa. Extendió sus alas. Puedo usarla a mi favor. Entonces José extendió sus brazos y agrandó el círculo llameante hasta el punto de eclipsar todo su cuerpo y luego extendió su mano izquierda en el centro de este. Maldición del dragón, pronunció y entonces las llamas solares del círculo de fuego se arremolinaron en su centro y cambiaron al color brillante del oro antes de formarse en una enorme cabeza de dragón con brillantes ojos blancos. Has hecho bien en usar mi fuerza contra mí, Robert lo elogió Joseph con una sonrisa sádica. Pero ¿cómo lidiarás con esto? Rugió de alegría y luego ordenó mentalmente a la cabeza del dragón que exhalara una enorme ráfaga de luz blanca de sus fauces que pareció llenar todo el lado izquierdo de la cámara. Pero Robert simplemente golpeó su lanza contra la explosión y la partió por la mitad, como todos los ataques anteriores. Sin embargo, justo antes de que pudiera devolverla a su enemigo, Joseph desapareció de su vista, y reapareció justo detrás de Robert con su espada lista. Predecible, reflexionó Joes mientras su sonrisa sádica se desvanecía. Lo supe en el mismo instante en que me di cuenta de que no podías rastrearme con mis ataques. Que te habías dejado vulnerable y, al usar ese ataque para distraerte, pude penetrar tu guardia mientras intentabas redirigirla. Entonces el líder de los caballeros abisales levantó su espada llameante sobre la cabeza de Robert para partirlo en dos. Se acabó.
Rugió mientras la parte humana de su casco le dibujaba una sonrisa amenazante en los dientes con un júbilo sediento de sangre. Sin embargo, en ese mismo momento, la espada estaba a punto de golpear el cráneo de Robert. El Kinky esquivó ágilmente el golpe moviendo su cuerpo hacia un lado, para gran incredulidad de Hoespi en el mismo momento, y antes de que pudiera reaccionar, Robert giró su lanza y redirigió su mazo del dragón directamente hacia Hoespa quemarropa. Envolvió al líder del Caballero del Abismo en un rayo de luz abrasador que derritió su armadura, le arrancó las alas de la espalda y quemó su uniforme y capa. Dejó a Hoesp con el torso desnudo, gravemente herido, y portando una espada del juicio chamuscada apenas intacta que usó para clavarla en el suelo en ruinas para no desplomarse. ¿Cómo?, se dijo con dureza. No había forma de que pudieras ser lo suficientemente rápido para esquivar y contrarrestar mi golpe, cuando me movía a la velocidad de la luz y ninguno de los ataques que desviabas podía rastrearme. Robert miró entonces a Hoesp. Es cierto, a pesar de décadas de entrenamiento con mi lanza del destino, aún dista mucho de ser perfecta, pues aún no he integrado por completo el poder de mi Shrift, considerando que implica manipular energías extrañas que no son las mías. Sin embargo, eso no significa que no pudiera rastrear tus movimientos y prever tu plan para acabar conmigo, Hoesp, dado que solo puedes viajar a la velocidad de la luz en ráfagas cortas y no puedes luchar a esa velocidad. Joseph empezó a temblar con furia y frustración, pero luego sonrió. Puede que me hayas vencido, pagano, pero mis compañeros caballeros pronto podrán vencer a los tuyos. Se jactó con suficiencia, pero Robert simplemente arqueó una ceja. ¿Es eso lo que piensas?, dijo el anciano, y José, confundido, decidió entonces buscar las señales espirituales de sus hombres en Jesúa, y cerró los ojos en shock, incredulidad y temor. En otras partes de la mazmorra, las batallas entre las fuerzas de los caballeros abisales y el Reino Santo llegaron a su fin. Yuji, de pie sobre un yon caído, sostenía un brazo roto. Su armadura carmesí quedó completamente destrozada por la oscuridad de la cámara, rompiéndole los huesos y órganos hasta que finalmente sucumbió a la inconsciencia. Mientras estaba en la otra cámara, Kilge tenía todas sus alas atravesadas por flechas naranjas con mecanismo de relojería, con movimientos en movimiento. Su cabeza, pecho y brazos estaban terriblemente magullados, mientras que los anillos oculares móviles que los cubrían estaban destrozados. Su rostro, conmocionado y desmayado, quedó al descubierto. Yokochini, ahora un hombre de mediana edad, observaba a su enemigo derrotado y suspiró aliviado, antes de volver a la normalidad. No puede ser, dijo Joseph, y para aumentar su angustia, también sintió que todos los demás soldados Kinky lograron derrotar y bloquear las demás cámaras de fuego. Solo una quinta parte de ellas se activó en Gehenna. Has perdido a Black, anunció Robert mientras apuntaba con su arma a la cabeza de su enemigo caído. Los caballeros abisales han sido derrotados y tu plan ha sido frustrado. Ríndete ahora y enfrenta la justicia o acabaré con tu vida en este instante. El cuerpo de Joseph comenzó a temblar cuando se dio cuenta de que todos sus planes y ambiciones estaban realmente a punto de llegar a su fin y ya no tenía los medios ni siquiera para limpiar el tablero de juego y comenzar de nuevo. Si se rendía, lo más probable era que fuera ejecutado. Entonces, el nombre de su familia no solo perdería el poder y los privilegios que le quedaban, sino que la opinión pública sobre la nobleza pasaría del desprecio al odio absoluto que perduraría por incontables generaciones. Despojaría para siempre a su pueblo del respeto y el poder que merece, por no hablar del reconocimiento de su derecho divino. Lo peor de todo era que la gente común, los campesinos y los impuros tomarían completamente el control de la sociedad de almas y lo dejarían a él, a su familia y a sus compañeros nobles completamente impotentes para hacer algo al respecto, y eso suponiendo que no fueran aniquilados por esos animales. No. Él se niega a permitir que ese futuro suceda, incluso si tiene que poner su propia alma en juego. Usando sus restos de poder restantes, Joesp se abalanzó sobre Robert, quien inmediatamente lo esquivó y le disparó con el arma, pero el primero ignoró la bala que estaba incrustada en su hombro y se estrelló contra el generador de fuego índigo, pero para confusión de Roberts, en lugar de vaporizar su cuerpo y alma, las llamas índigo se fusionaron con Joesp. Luego, sin pausa, procedió a pasar al siguiente generador. Mientras tanto, Berenice percibió entonces el movimiento de Joseph y suspiró. Así que finalmente se ha desesperado tanto, ¿eh? Reflexionó mientras que Igo lo miraba perplejo, pero no se atrevió a preguntar nada más. Pero entonces las abrumadoras preguntas dentro de su cabeza cesaron.
Puedes hablar libremente si quieres, Asano. He desactivado mi poder y no lo volveré a activar, aseguró Bernice, y aunque Keigo se sentía incómodo por sus palabras, su instinto le decía que su supuesto enemigo estaba diciendo la verdad. ¿Cuál es exactamente tu propósito?, preguntó el joven enojado, y Berenice lo miró con tristeza. Para acabar con esta locura de una vez por todas, sacó algo de su abrigo, una daga envainada, y se la entregó a Keigo. Considera esto mi rendición y tu medio para salvar la ciudad. Más tarde con Ichigo y Bhazzard. Maldición, dijo Bhazzard mientras sacaba lentamente a Zagesu de la última de las noches abisales, con los demás abiertos, quemados hasta quedar irreconocibles o reducidos a poco más que un montón de culos. Antes de caer de rodillas, exhausto. No lo hice. ¿Qué cedería primero? ¿Que me arrollaran esos bastardos, o que esa espada tuya casi me volara el brazo por la cantidad de energía espiritual y reisi que me inyectaba? Ichiro miró a Bhazzard y sonrió con suficiencia, de pie, sin camisa y respirando agitadamente sobre su propia pila de caballeros abisales muertos. Zagesu no es de los que te dan la mano, sobre todo cuando se trata de usar su poder. Luego miró a todos sus enemigos caídos. Y por suerte, ese poder fue suficiente. Sí, bueno, dijo Bhazzard mientras le devolvía a Ichigo su otra espada, quien la tomó con cuidado. Preferiría usar mis propias espadas la próxima vez que hagamos algo así, dijo secamente mientras Ichigo le soltaba una breve carcajada. ¿Estamos cerca de la salida?, preguntó Kurosaki, y Bhazzard asintió. Sí, debería estar a solo unos metros de aquí. Vamos, instó, y rápidamente corrió por el pasillo con Ichigo detrás, y después de unos segundos se encontraron con una enorme puerta de metal que luego se abrió después de que Bhazzard la tocó. Lo que reveló la ubicación de la habitación de la cámara oculta de su padre debajo de su mansión en ruinas. ¿Entonces tu padre ha estado usando esta base para espiar a todos?, preguntó Ichigo, y Bhazzard suspiró. Ajá, confirmó con tristeza. Lo creó para poder viajar cómodamente desde el Tártaro hasta la Ciudad Plateada, para vigilar todo, y para enviar asesinos a quienes consideraba una amenaza. Bhazzard respiró hondo y cerró los ojos antes de abrirlos y mirar al techo. En fin, como estamos en el Distrito Superior, el Palacio de Gobierno no debería estar muy lejos. De repente, tanto Bhazzard como Ichigo sintieron que la tierra temblaba y, acompañándolo, hubo una oleada masiva de poder espiritual, que rivalizaba con la de los espada de nivel superior, en su segunda etapa. Pero para Bhazzard lo más inquietante fue que reconoció ese tremendo poder espiritual. Padre. Solo quiero decir que estoy muy agradecido de que varios artistas hayan leído mi historia y busquen ofrecer encargos por ella, y así en caso de que otros artistas deseen hacer lo mismo me pueden mandar un mensaje privado y link del arte conceptual de mi basado en este fanfic, que puede ser de cualquiera de los personajes, escenarios, una pequeña tira cómica, etc. Y si me impresiona lo publicaré en mi cuenta de DeviantArt. Una vez más gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima. 131. Nuestra caída siguiente. Cuando Ichigo y Bhazzard salieron corriendo del búnker oculto para rastrear la fuente de enorme poder espiritual, sus ojos se abrieron con terror ante lo que vieron al mirar hacia el cielo. Joseph, el líder de los caballeros abisales, se había transformado de un magnífico ángel en un monstruoso dragón de 7 cabezas con cuernos, mucho más grande que la más imponente de las montañas, mientras flotaba sobre un cráter aún mayor que simbolizaba su poder destructivo y su huida de los salones del Tártaro. Sus escamas negras parecían haber sido quemadas por el calor abrasador, mientras que cada una de sus bocas exhalaba llamas de color índigo oscuro que parecían resonar con gritos llenos de ira y dolor. «Padre», exclamó Bhazzard, asustado y conmocionado. «¿Qué demonios te hiciste?», gritó. Entonces, como si hubiera notado a su hijo, una de las cabezas de dragón giró, antes de lanzar una enorme bola de fuego índigo contra él e Ichigo. Ambos estaban demasiado cansados para esquivarla. Eso fue hasta que Keigo los agarró a ambos y los llevó a través de un espacio destrozado hacia el cuartel de los soldados. Mientras tanto, todo el distrito superior era destruido en un infierno abrasador. «Menos mal que entré para salvarlos a tiempo, ¿no?», presumió Asano con descaro, e Ichigo suspiró y sonrió aliviado, mientras Bhazzard seguía mirando al dragón en un silencio perturbado. «Keigo, ¿puedes decirnos qué está pasando?», preguntó Ichigo, y la vanguardia asintió. «Por lo que me dijo este tal Berience, Joseph usó a Sclavely para absorber las llamas de Gehenna y los últimos restos del poder del Rey Alma que había reunido. En una última orden para destruir la Ciudad Plateada de una vez por todas», explicó Keigo mientras Ichigo se quedaba sin aliento. «¿Hablas en serio?»,
¿Está tan desesperado por destruirlo todo solo porque no pudo salirse con la suya? Preguntó Ichigo en voz alta, completamente desconcertado por lo que acababa de escuchar. Mientras Bashar miraba sombríamente la monstruosa forma de su padre. Mi padre siempre estuvo obsesionado con mantener el orgullo y el estatus de su familia, dijo Babsue al recordar cómo su padre le gritaba y lo golpeaba constantemente por no cumplir con sus expectativas y decepcionarlo constantemente. Y cuando dicho estatus comenzó a decaer con el paso de los siglos, se obsesionó cada vez más con restaurar la gloria de su familia, ya fuera intentando controlar a su majestad, convirtiéndome en el próximo rey de las almas o arrebatándote tu poder, Kurosaki, explicó mientras exhalaba profundamente. Y cuando todos esos planes fracasaron, decidió arrasar con todo el tablero exterminando a todos en la ciudad, luego entrecerró los ojos al dragón índigo de 5 cabezas que respiraba fuego. Y cuando eso falló, decidió encargarse él mismo. Ichigo gruñó frustrado. Bueno, entonces creo que empezaremos a eliminar a este bastardo, declaró mientras preparaba su Zanpakuno. Pero entonces alguien le puso una mano en el hombro derecho y, cuando el segador de almas se giró, resultó ser Uryu, y a su lado estaban Robert, Yuichi y Ben Mosque. Te aconsejo que no hagas eso, Kurosaki, advirtió el príncipe blanco. Desde que Joseph absorbió todos los rastros del poder del rey de las almas y las llamas de Genana, su poder espiritual se ha vuelto tan inestable que, si un golpe mortal o alcanzara, provocaría una explosión lo suficientemente grande como para destruir toda la ciudad. Luego miró a los dragones de 5 cabezas. Lo que significa que debemos encontrar la manera de dominar esta amenaza sin matarlo. Oh. Keigo sacó una pequeña punta de flecha plateada de su chaleco. Podemos simplemente quitarle poder. Esa es, una flecha plateada inmóvil, Bashar habló casi en un susurro. Luego miró a Keigo. ¿Cómo conseguiste esto? El mismo que me dio Berenice con la esperanza de derrotar a ese bastardo de Joseph, explicó Keigo y luego miró a Uryu. ¿Crees que sería suficiente para funcionar? Ishida miró la flecha y luego el pecho del dragón de 7 cabezas, cuyo centro albergaba un orbe negro que latía con ardientes llamas índigo. Quizás, pero tendremos que golpearlo en el corazón para extinguir el poder de rayo que fluye dentro de Joseph y, después de eso, las llamas que ha asimilado lo consumirán a él y a su alma. Entonces déjame hacerlo, ofreció Bashar, y Uryu lo miró con severidad. Es mi padre y permití que todo esto ocurriera porque fui demasiado cobarde para detenerlo, así que al menos déjame asumir la responsabilidad de las acciones de mi familia. Uryu miró fijamente a Bashar por un instante con una expresión completamente indescifrable y luego lo miró directamente a los ojos. Agradezco la oferta y tu admisión de culpabilidad, sin embargo, ¿te das cuenta de que aún debes enfrentar el juicio por tus crímenes, y que debes estar dispuesto a condenar el alma de tu propio padre al olvido? Bashar le devolvió la mirada y respiró hondo. Nunca esperé que me libraran de todas las tonterías que he cometido, y en cuanto a aniquilar el alma de mi padre, observó los escombros en llamas del distrito superior. Simplemente no se puede comparar con los millones de almas que está poniendo en peligro ahora mismo. La expresión de Uryu cambió entonces ligeramente antes de subirse las gafas. Muy bien, luego miró fijamente a la abominación voladora en el cielo. Yuichi, Ichigo habló mientras volvía la mirada hacia el Shinigami y el Sternritter que estaba firme. Ustedes dos atacarán al enemigo por la retaguardia, mientras que Besnoke y yo atacamos desde arriba. Uryu entonces, para sorpresa y asombro de todos, conjuró 2 alas resi de su espalda sin usar su guante Slaveri y luego miró directamente a Bashar. Mientras tanto, quédense atrás hasta que vean una abertura y con suerte, con Robert ahora reuniendo a todos los demás Sternritter para ayudarnos. Podríamos derribar a este enemigo antes de que se pierdan más vidas. Con eso, Uryu voló alto en el cielo con Benaoke siguiéndolo detrás después de activar su forma sagrada. Mientras Ichigo y Yuichi corrían bajo los pies del dragón. Dejando atrás a Babsue que miraba con determinación. Bensoke fue el primero en atacar, lanzando 5 cerrojos a las 5 cabezas del dragón para evitar que lanzaran más rayos de fuego, ya que eran demasiado poderosos para simplemente congelarlos. Uryu comenzó a lanzar un hechizo formando una cruz kinki de resi blanco brillante en sus manos. Canto sagrado. Atadura de los condenados, pronunció el príncipe blanco y luego el resi blanco dentro de sus manos se disparó hacia el dragón cornudo de 5 cabezas y envolvió cada uno de sus cuellos y extremidades con restricciones similares a cadenas que restringieron los movimientos de la bestia. Entonces, desde abajo, el dragón Yuichi invoca enormes tentáculos de sombra que sujetan sus pies y su estómago.
Ichigo invocó un poderoso Gestua Tensou contra las enormes alas del monstruo y las destrozó para impedirle volar. Sin embargo, justo cuando el grupo creía haber contenido a la vil monstruosidad, el dragón emitió un rugido devastador y, de su cuerpo, enormes franjas de llamas Gensua estallaron a través de sus escamas negras y quemaron las ataduras del canto sagrado. Los tentáculos de sombra de Yuichi, que sostenían sus piernas y dos alas, regeneraron y ahora ardían en llamas. Los mechones de Benkoke son lo único que impide que la serpiente exhale fuego, e incluso entonces, por poco. Maldita sea, pensó Uryu al ver que los reentrenamientos del dragón habían fallado. Porque las llamas de Genaba son tan calientes que vaporizan almas enteras. Simplemente intentar contener a Joseph con Resi es prácticamente imposible. Luego miró las alas llameantes regeneradas. Y ni siquiera intentar lisiarlo sirve de nada si solo puede regenerar sus extremidades, entrecerró los ojos pensativo. Quizás si encuentro la manera de teletransportar esa amenaza a otro lugar. Entonces, de repente, Uryu notó que Bhassard estaba aumentando su poder espiritual y entrando en su forma sagrada, para su gran confusión. Lo cual luego se convirtió en shock. Cuando recibió un mensaje del Sternritter. Uryu, necesito que hagas que Venomoke desactive su apariencia para que pueda absorber las llamas de ese bastardo. Los ojos del príncipe se abrieron de par en par. Estás loco. Si intentas hacer eso, Bhassard, podrías quemar tu alma en el proceso. Y restringir o incluso intentar lisiar a mi viejo no sirve de nada ahora mismo. Replicó Bhassard y guardó silencio. Mientras tanto, el primero se tranquilizó. Mira, mi Schiff natural me da resistencia al calor y a las llamas. Además, si absorbiera suficientes con Sakbari, podría darme la suficiente fuerza para golpear a ese bastardo con la flecha y eliminarlo de una vez por todas. Uryu frunce el ceño con frustración antes de dejar escapar un suspiro silencioso. ¿Y estás seguro de que puedes mantener su atención en ti? Bhassard sonrió con sorna. Si en algo soy mejor que nadie, prendió fuego a sus puños. Es en sentar a la gente. El Sternritter del calor se abalanzó entonces sobre el dragón de fuego con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, Ishida usó a Bensomoenk para desbloquear las cerraduras de la boca del monstruo y cuando deshicieron el fuego de 5 cabezas, Drake notó que Bhassard corría hacia él y procedió a exhalar una enorme bola de fuego para volarlo del cielo. Pero para su confusión, Bhassard logró usar a Escabiré para absorber el ataque de llamas por completo mientras agregaba sus llamas a las suyas. Papá, siempre fuiste un capullo arrogante, dijo el enfurecido Kinky, burlándose de la furia del dragón. ¿Pensabas que solo por ser el cabeza de familia te hacías mejor que nadie, incluso yo? Que no era más que una extensión para servirte a ti y a nadie más. Le levantó el dedo medio al dragón. Que le den a esa mierda. Porque no voy a permitir que lo explotes todo solo porque nadie quiere seguir adulando a tu ego. Procedió a mezclar las llamas de Jesúa con las suyas hasta que poco a poco se volvieron violetas. Aunque eso signifique que ambos vayamos al olvido. Entonces, como respondiendo al desafío, Joseph Dragon preparó todas sus cabezas y, esta vez, disparó 5 enormes llamas consagradas contra Bhassard. Este procedió a absorberlas y a asimilarlas en su cuerpo y llamas mientras corría alrededor del dragón y le cortaba el cuerpo con su dedo quemador 4. Desesperado, el gran Wyrm de 5 cabezas procedió a canalizar todo su poder en su cuerpo y desató una explosión omnidireccional con la esperanza de destruir la persistencia de Kinky y la ciudad de una vez. Sin embargo, Bhassard recibió la explosión de llamas de frente y continuó absorbiéndolas y asimilándolas. Mientras su cabello y cuerpo empezaban a arder hasta convertirse en cenizas, las llamas que lo rodeaban se volvieron completamente violetas y ardían con mucha más intensidad que cuando absorbió el poder del Rey de las Almas. Entonces, con el rabillo del ojo, vio el núcleo del dragón, pulsando como un corazón que late y listo para explotar. Al ver que era ahora o nunca, Bhassard sacó la punta de flecha inmóvil de su chaleco y se lanzó hacia el núcleo con todas sus fuerzas, mientras sus llamas quemaban hasta la piel y la carne de sus huesos, potenciando y transformando la punta de flecha en una espada espiritual que brillaba con un blanco puro. El caballero canalizó en ella todo el poder acumulado. Luego, con un último grito de desafío, Bhassard clavó la espada justo en el centro del núcleo. El efecto fue inmediato. Una red de nervios latía por todo el cuerpo del dragón. Sus 5 cabezas gritaban con un sonido angustiante, una mezcla entre humano y demonio. Antes de que su propia forma fuera envuelta en las llamas que lo consumían lentamente de adentro hacia afuera.
Ahora ya no tenemos el poder de Ryo para substanciarse. Mientras Bashard estaba completamente agotado, cayó del cielo al suelo pero Ichigo entró y atrapó al herido Kinky con ambos brazos. Entonces, el Sternritter del calor echó una última mirada a su padre, quien seguía gritando de desesperación y miedo, mientras sentía que su alma se evaporaba. Sabiendo perfectamente que no podía hacer nada al respecto, mientras lo último de su cuerpo se transformaba en cenizas, Bashard aparta la mirada con tristeza y compasión. 132. La llama implacable siguiente. Habían pasado varias semanas desde que Joseph y los caballeros abisales fueron derrotados, y durante ese tiempo, muchos Kinky y civiles se centraron en reconstruir los hogares que perdieron, las heridas que sufrieron y las vidas que perdieron en el caos causado no solo por la invasión arrancar sino incluso por las manos de sus hermanos. Mientras tanto, los Sternritters de la rebelión que sobrevivieron, como Bashard y Kilge, se enfrentaron a una disciplina inminente. Ambos fueron despojados de sus títulos de Sternritter y de su nobleza. A diferencia de Kilge, quien fue decapitado por sus crímenes, Bashard, gracias a sus acciones heroicas, pudo permanecer en el reino sagrado como soldado hasta que demostrara su valía para recuperar su rango. Ichigo fue enviado al centro médico para recuperarse completamente. Sin embargo, a pesar del desastre que había ocurrido, otro se cernía sobre el horizonte, cuando el líder de los oscuros se apareció a la orden Sternritter en el palacio de gobierno. Ganryuo Rindoji. Ya veo, dijo Ganryu con gravedad desde su holograma en la cámara central del palacio. Pensar que un regente sería capaz de semejante traición, miró a la orden de Sternritter. Pero, por desgracia, tengo noticias aún más graves que compartir. Hurgram entrecerró los ojos. ¿Se trata del sello de Oin? Ganiru entonces mostró una expresión severa y amenazante. Sí, porque el sello pronto se romperá. El resto de los Sternritter, incluidos Gremy, General y Askin de la Guardia Imperial, mostraron expresiones vacilantes y preocupadas después de escuchar eso. ¿Cuánto tiempo? Preguntó el gran maestro y Ganiru suspiró. Unos 6 meses, como máximo. Todos estaban alarmados y murmuraban entre ellos hasta que Liltoto Lamperd habló. ¿No podría Ichigo convertirse en el rey de las almas y darle más poder al sello? Argumentó con urgencia, pero Ganiru negó lentamente con la cabeza. Ese punto ya pasó hace semanas. Porque el Oin ha sufrido demasiado daño y corrupción como para absorber más poder, y los métodos para crear uno nuevo se han perdido, explicó el líder del oscuro con temor, y luego apretó el puño. Los Shinigami ya han comenzado a mover sus fuerzas a través de las grietas del sello y se vuelven más numerosos y poderosos cada día que pasa. Asualf entonces entrecerró la mirada. Mientras que el Reino Santo y Exquation aún no se han recuperado por completo, pensó G con tristeza mientras cruzaba las manos. Uryu miró entonces a Hurgram. ¿Y qué quiere que hagamos, gran maestro? Preguntó Ishida, y el rubio respiró hondo. Parece que no tenemos otra opción, debemos desplegar el regimiento de entrenamiento Dangai. Casi todos en la cámara se quedaron sin aliento mientras Ganiru abrió los ojos con interés. Gran maestro, dijo Nob con tono inquietante. ¿Seguro que quiere poner a nuestra gente en semejante riesgo? Preguntó con seriedad. Porque algo así podría fácilmente condenarnos a todos a la perdición incluso antes de que los Shinigami lleguen por completo. El rostro de Asualf se endureció. No tenemos otra opción, Asnot, dijo con solemnidad. Con el tiempo que tenemos, nuestras fuerzas simplemente no están listas para la inminente invasión, sobre todo porque aún nos estamos recuperando de la anterior. Luego, mantuvo la mirada sobre todos. Solo podemos esperar, que los Shinigamis que nos ayudan ahora, o al menos aquellos en quienes estamos dispuestos a confiar, sigan haciéndolo para que esta operación tenga éxito. Mientras tanto, en el centro médico, Ichigo escucha las noticias de Uryu dentro de su habitación junto a Aizen, quien quiere ver personalmente su condición. Entonces Asualf planea usar el Dangai para entrenar a los Kinkis en la próxima invasión de Shinigami. Preguntó Ichigo, y el príncipe blanco asintió. Dadas las enormes pérdidas que sufrimos, es lógico que debamos aprovechar el desplazamiento temporal del Dangai para entrenar a nuestros hombres lo más rápido posible, y si el Shingmai, luego miró a Aizen, eso está de nuestra parte. Mantener a raya al Kusugungai nos permite condensar 8 meses de entrenamiento en menos de 1 hora. Ichigo asintió. Pero supongo que no lo hicieron antes porque los Kinki no confían precisamente en ellos. Entrecerró los ojos y miró al ex capitán. Sin ánimo de ofender.
Sosuke se encogió de hombros. No me importa. Porque aunque algunos Shinigami y Kinki han convivido durante los últimos 1000 años, fue solo porque no pudimos defendernos debido a nuestros sellos, frunció el ceño. Y, a su vez, nos impidió defendernos de los ataques. En efecto, asintió Isiria a regañadientes. Aunque, afortunadamente, en los últimos 100 años, al menos hay quienes están dispuestos a aceptar a los Shinigami y luchar junto a ellos. Aizen asintió. Es cierto, y no es que yo, mis hombres, Tosuen e Isin no esperáramos que algún día tendríamos que enfrentarnos a nuestros antiguos camaradas al cortar nuestros lazos con ellos. Ichigo miró a Sosuke con curiosidad. Entonces supongo que la organización de Shinigamis a la que pertenecías también se llamaba Gotei 13. El Shinigami Brunet guardó silencio un momento y luego avanzó en sus clases. Eres bastante perspicaz, Ichigo, y supongo que tienes una versión similar a la de tu mundo. Ichigo asintió. Sí, y me pregunto qué tan diferente es del mío, así estaré listo para saber a qué me enfrento. Aizen miró a Ichigo con una mirada amenazante y, tras un largo instante, respiró hondo. Supongo que es justo, miró por la ventana, que mostraba las ruinas de la ciudad plateada y el cielo azul nublado y gris. Pero para comprender realmente a los Shinigami de este mundo, debo empezar desde el principio. El ex capitán se preparó entonces para contar su historia. En el principio, hace más de 1 millón de años, cuando los nobles y sus cómplices fueron arrojados al oscuro abismo del infierno por profanar el río e intentar ocultar su pecado, las filas de los Shinigami se sumieron en el caos. Como muchos fueron atacados por pecadores del pasado, algunos se traicionaron unos a otros por el bien del dominio y el rencor, y otros buscaron escapar y vengarse del Kinki que los acusó injustamente. Sin embargo, debido a la naturaleza del infierno, ninguno de nosotros podría morir por el tormento infligido por los pecadores, ni siquiera entre nosotros. Mientras que quienes intentaron irse fueron arrastrados de vuelta al abismo por las mismas cadenas que ataban sus almas, no por ello menos desean volverse impotentes rompiéndolas. Pero incluso eso se hizo imposible cuando se cerró la tapa del pozo del infierno. Desde entonces el único orden en el infierno, si así se le podía llamar, era la división liderada por el sumo sacerdote que fue fundada principalmente para proteger a las cabezas nobles de los pecadores que constantemente caían en el pozo, junto con sus antiguos súbditos. Ichigo entrecerró los ojos con inquietud. Así que acabaron siendo torturados por pecadores, y finalmente el uno al otro. Sosuke respiró hondo. El infierno fue creado para las almas más viles, Kurosaki. Quienes han cometido los pecados más imperdonables imaginables y no se arrepienten de ello, pero, por desgracia, los Shinigamis fueron la excepción a la regla, hasta que la mayoría terminó inevitablemente destrozada y se volvió tan vil como los propios pecadores. Ichigo entonces mostró una expresión de tristeza mientras bajaba la cabeza. Y supongo que los nobles se salvaron de ese dolor porque tenían a otros que los protegían. Aizen juntó las manos. Eso y el hecho de que ellos mismos eran extremadamente poderosos, comentó mientras continuaba su relato. Fuerza, si había algún significado en una tierra tan mórbida era ese porque el poder era lo que decidía a los débiles y a los fuertes el poder era lo que quería hacer que la gente temiera y se doblegara a tu voluntad es lo que hace que las intenciones se hagan realidad y quizás no había nadie más que lo supiera mejor, que Henrik Saishi Gekun y Yamamoto. Los ojos de Ichigo se quedaron sin aliento mientras Uryu lanzó una mirada de terror. El viejo, dijo. Entonces supongo que es uno de los tipos a los que tengo que enfrentarme. Aizen miró a Ichigo con los ojos entrecerrados. Dime, ¿qué sabes sobre los Genjusai en tu mundo? Kurosaki pareció confundido ante la pregunta antes de responder. Bueno, no mucho, pero sé que es increíblemente fuerte, básicamente el capitán más fuerte del Gotei 13. Tanto que ni siquiera Iwatch ni Aizen en mi mundo estaban dispuestos a enfrentarlo sin debilitarlo primero. Sosuke tarareó. Bueno, te aseguro que lo mismo aplica a este Yamamoto, dijo mientras continuaba con su relato. Al principio, nadie sabía quién era ni les importaba, pues todos pensaban que era solo otro Shinigami o un pecador al que castigar y usar, pero pronto su fuerza se hizo evidente mientras se abría paso por las entrañas del infierno, abatiendo a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a él. Hasta que se propuso encontrar a su igual en la forma del sumo sacerdote porque a pesar de su gran fuerza, era impotente ante alguien que pudiera controlar el concepto de los nombres, especialmente en la forma de una espada que lo encarnaba. Sin embargo, en lugar de desechar al joven como otros antes que él, el sumo sacerdote ofreció a Genjusai los medios para poner orden en el reino y eliminar el sufrimiento que padecía nuestro pueblo.
Y Genryusai aceptó la oferta. Kurosaki frunció el ceño. No lo entiendo, preguntó Ichigo confundido. Si es monje pudo derrotar al anciano, ¿por qué lo necesitaba para conquistar el infierno? Porque estaba atado a su lealtad a los 5 grandes clanes, respondió Aizen. Y se negó a dejarlos vulnerables, luego miró a Ichigo con el ceño fruncido. Sin embargo, Genjurai estaba más que a la altura. Luego Aizen miró hacia el cielo desde una ventana y continuó. Durante los últimos cientos de miles de años, Genjurai buscó y sometió a innumerables pecadores poderosos y Shinigami para formar sus filas, y finalmente, la única división que una vez separó a las deshonradas familias nobles se transformó en una poderosa nación que forjó el otrora caótico reino del infierno en un implacable imperio de puño de hierro. Luego hizo una pausa mientras miraba a Ichigo. Sin embargo, ni siquiera la conquista del infierno fue suficiente para el sumo sacerdote. Ichigo entonces miró a Aizen con una mirada interrogativa. ¿Acaso pretendía conquistar la sociedad de almas con su ejército recién reformado? Preguntó. Aunque lo hiciera, ¿cómo escaparían? Uryu suspiró. Si llegara el caso, pero no, explicó cruzando los brazos. El sumo sacerdote quería hacer las paces con los Kinki a cambio de permitir que los Shinigami vivieran en el mundo de los vivos y en la sociedad de almas, y en cuanto a cómo lograron escapar del infierno, entrecerró los ojos. Eso sería gracias a los Oin. A Ichigo se le iluminaron los ojos al recordar lo que Ishidia le contó sobre el encuentro con Gahou. Ya veo, entonces, antes de que el Oin se usara para sellar a los Shinigami, se usó primero para liberarlos. Aizen asintió, cerró los ojos pensando y luego continuó. Tal es el poder de un objeto capaz de manipular el espacio y el tiempo en manos del sumo sacerdote, era prácticamente imparable. Luego abrió su mano derecha y miró fijamente a Ichigo. Y ese era su plan, y al contar con un ejército inmortal del infierno, literalmente millardos, una guerra entre ellos, el mundo de los vivos y la sociedad de almas, devastaría los reinos incomprensibles y rompería el ciclo de la reencarnación para siempre. Así que, naturalmente, Iwatch, a pesar de la objeción de su pueblo, aceptó las condiciones. La mirada de Sosuke se oscureció y bajó la voz. Pero Genryusai no tenía intención de aceptar la paz. Kurosaki entonces se sintió incómodo por el tono de voz de Aizen. ¿Entonces qué hizo? Entonces Sosuke miró hacia el techo, lo observó fijamente por un momento y luego volvió a mirar a Ichigo. A pesar de haberse fortalecido mucho durante el último millón de años, Genryusai sabía que tenía pocas posibilidades contra el poder conceptual del sumo sacerdote, así que buscó superar sus límites como Shinigami ayudando en los estudios de mi antiguo mentor, Bansuya Matsuki. Ichigo frunció el ceño. Bansuyi. Recordó entonces haber visto a un anciano de cabello morado oscuro con una mecha blanca en la parte superior. Su ojo derecho estaba cubierto con un remanente de la máscara Oryou y vestía un kimono morado con una alama morado oscuro y un chaleco negro. Pero lo que más recordaba después de enfrentarse a él era el bastón Zanpakuto de madera con forma de calavera y 4 ojos que usaba. Amatsuki, dijo el adolescente. Recuerdo haber luchado contra él cuando intentó destruir la sociedad de almas, y esta versión de Yamamoto quería colaborar con él. Aizen asintió. A diferencia de tu universo, la hoyoificación no era una materia prohibida, solo una peligrosa y a menudo impráctica para encantar a Shinigami, frunció el ceño. Sin embargo, Genryusai estaba dispuesto a correr cualquier riesgo para superar sus límites y, finalmente, tras mucho ensayo y error ambos lograron crear el primero Kegou. Ichigo entonces jadeó mientras su mandíbula se caía en shock. ¿Y, Yamamoto se implantó eso? Sosuke negó con la cabeza. No, aún era imperfecto y solo podía usarse una vez, pero eso era todo lo que Genryusai necesitaba para hacer realidad su deseo. Aizen cruzó las manos bajo la barbilla. Porque el Okgen se lo concedió al fusionarlo con su Zanpakuto, y al hacerlo. Luego miró directamente a los ojos de Ichigo. Trascendió sus límites, y evolucionó hasta convertirse en un ser similar al de un dios. Ichigo entonces estalló en una fría y dulce mirada al escuchar eso, mientras recordaba que eso era esencialmente lo que le había sucedido a Aizen en su mundo cuando sus deseos fueron manifestados por el Okegou. Luego Sosuke continuó con su historia. Cuando el sumo sacerdote descubrió la traición de Genryusai e intentó despojarlo de su poder una vez más, bueno, digamos que los conceptos ya no estaban exentos de las llamas de Ryujin Haka, ni de ninguna otra cosa, en realidad. Ichigo se quedó boquiabierto, aterrorizado por lo que acababa de oír.
¿Quieres decir que, este tipo puede quemar conceptos reales? En efecto, confirmó Aizen. Y después de ese conflicto, no quedó nada del sumo sacerdote, nada, ni siquiera su nombre. Ichigo se quedó boquiabierto y se quedó boquiabierto al darse cuenta de algo horrible. ¿Quieres decir que, ninguno de ustedes recuerda el nombre de Ichiban Sube? Aizen y Uryu miraron fijamente a Ichigo y luego se miraron entre sí antes de intercambiar miradas de abatimiento. Supongo que es el mismo nombre del sumo sacerdote en nuestro mundo que en el tuyo, reflexionó Aizen antes de negar con la cabeza. Pero me temo que ninguno de nosotros aquí recuerda ese nombre. El corazón del adolescente se enfrió y se hundió aún más en su asiento. Entonces, ¿el anciano se ha vuelto tan poderoso en este mundo? Probablemente ha conseguido más, así que supongo, intervino Uryu. Incluso en su apogeo, le costó todo lo que tenía para contener a ese monstruo, que ahora se hace llamar emperador, y al final de la última guerra, Iwatch casi tuvo que sacrificar a toda la orden Sternritter solo para crear y usar un posible futuro para encerrarlo de nuevo en el infierno a través de Loin. Luego miró a Ichigo. Francamente, si quieres tener una oportunidad de derrotarlo, tu recuperación completa no es suficiente. Isidia entonces miró directamente a los ojos de Ichigo. Probablemente necesites fusionarte con tu Zanpakutou una vez más. Mientras tanto, en las profundidades del infierno, se alzaba un imponente palacio que resistía el ataque desde un techo rocoso bajo un lago de fuego. Lo rodeaban 4 ciudades, cada una suspendida de 4 cadenas que conectaban una de ellas al techo tallado. Alrededor del lago de fuego se alzaba una ciudad mucho más grande, hecha de azufre y mármol negro, que se extendía infinitamente por el paisaje, envuelto en una oscura niebla. Dentro de la cámara interior del palacio, había una habitación sencilla con varios pilares de madera y pisos con estandartes dorados del símbolo del Gote y 13 colgando de las paredes. Mientras que el que estaba al frente de la sala era General Saishi Nekhei Yamamoto. Lucía un bigote negro y los restos de su pelo, que empezaba a calvarse, estaban atados en un moño. Vestía un ori negro estilizado con un kimono dorado debajo. Descansaba sobre una sencilla estera negra encima de un pequeño tramo de escaleras con las piernas cruzadas. A su lado, había 4 individuos, 2 a cada lado, con el rostro envuelto en sombras. A la izquierda, un adolescente mayor con una espada larga a la espalda y la imponente figura de un hombre de cabello negro con corte mullet. A la derecha, una mujer con 6 brazos metálicos y un hombre con una chaqueta verde y una larga cabellera negra y rizada. Frente a ellos se encontraban otros 13 individuos, con sus rostros envueltos en sombras, cada uno dividido en 2 filas iguales, y entre ellos se encontraba un joven de cabello negro con aspecto de mujer, haciendo una reverencia en señal de sumisión. Hubert Leinart. Te he contado todo lo que necesitabas saber y más, emperador Genryusai, suplicó el antiguo noble mientras presionaba la cabeza contra el suelo. Incluso lucharé por ti en el frente si así lo deseas. Genryusai miró fríamente al patético hombre, apoyando la mandíbula izquierda en la mano izquierda. Admito que tu información ha sido útil, Hoech, admitió el emperador. Ni siquiera la información que mis espías han recopilado se acerca a la que tú has proporcionado, sobre todo porque, de alguna manera, sobreviviste. Entonces Joseph esbozó una sonrisa de alivio. Desafortunadamente, pronunció Yamamoto, lo que hizo que el corazón de Kinki casi se detuviera. Teniendo en cuenta tu llegada al infierno y tu disposición a traicionar a tus camaradas sin pensarlo 2 veces, se levantó, caminó hacia el Kinki, lo miró directamente a la cara y lo fulminó con la mirada con sus ojos rojos e implacables. Tu utilidad ha llegado a su fin. Los ojos de Hubert se abrieron y se diluyeron por el miedo y de inmediato se alejó del hombre despiadado. Pero dijiste que me perdonarías si te contaba todo lo que sé y me sometía a ti. Me perdonarás. Despotricó histérico. Tú, juraste que... Con un destello de poder del ojo de Yamamoto, el cuerpo de Hubert quedó envuelto en llamas. Su despotricación se convirtió en gritos que resonaron por los pasillos, mientras el resto de Shinigami observaba impasible. Mentí, respondió Genryusai con sencillez mientras observaba el cuerpo en llamas de Hubert, que gritaba. Su ropa estaba completamente quemada, dejándolo desnudo con quemaduras de 3er grado. Y fuiste tan tonto que te engañaste creyendo que tu especie podía alcanzar la salvación. Entonces agarró su Zanpakutou envainada, atada a su cintura, y golpeó la punta contra el suelo de madera. Esto abrió un agujero debajo de Joseph, causándole una caída y un chapoteo en el lago de fuego y junto a innumerables víctimas que gemían en una agonía implacable y sin fin.
Cuando en realidad, dijo el emperador mientras observaba a las almas que gritaban en el foso ardiente con un rostro lleno de desprecio insensible y una furia fría y ardiente. Lo único que merecen los de su especie es la condenación. Bueno, es el comienzo del nuevo año y el comienzo del nuevo y forzosamente último arco en los caminos de los 5 reinos. El arco del segador del infierno. Fue divertido escribir este fanfic durante los últimos años, pero después de que este arco termine, el camino de los 5 reinos llegará a su fin y comenzaré a trabajar en otros proyectos después. Sin embargo, hasta entonces estad atentos a más capítulos, y nos vemos pronto. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.